Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nuestra exposición es acerca del filósofo y jurista Carl Oliver Crona, em, de la escuela realista, contemporáneo y pues que seguía mucho a Rawls y quien históricamente pues se ubicó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Carl Oliver Crona fue uno de los primeros juristas en aterrizar como tal el concepto de derecho y quien fomentó mucho el lenguaje jurídico, em, que para él, en un concepto de derecho, tiene un carácter instrumental y este se complementa con la función estructural del Estado. Si bien para Oliver Crona, como tal, el derecho puede que no tenga una definición exacta, él dice que pues como tal todas las personas estamos inmiscuidas en el derecho, tanto en un contrato laboral, en un contrato civil, de pronto un accidente. Tal vez una persona no pueda dar una definición de derecho, pero el derecho siempre va a estar presente ahí. Mm, no es un ente físico, sino más es como un ente ideal que día a día pues es utilizado por todas las personas. Él habla mucho del carácter, ¿no?, psicológico, ya que pues las personas son quienes hacen la coerción para que el derecho intrínsecamente surja y siga operando en la sociedad. Mm, Él habla mucho del idealismo jurídico, de la psicología y en cuanto al papel del juez. em, él no concibe o sea, el contexto jurídico, las normas no como órdenes coercitivas, sino como imperativos personales. Lo deja mucho como a la psicología, a las personas que, digamos, cometen determinada acción, pues van a verse inmiscuidas a tener que ir al frente del juez y, y pues el juez deberá aplicar cierta norma para, para solucionar determinado caso, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya sí imperaría mucho lo que él dice, lo de la coerción, que tanto pues la norma se vuelve coercitiva, tanto la autoridad, eh, ya sea policial o militar, se vuelve coercitiva y también pues como tal, la sociedad en general, ya que pues si uno hace algo bien o si hace algo mal, siempre va a tener como una opinión, de pronto algún juzgamiento de parte de la sociedad y pues ya ahí entraría el aspecto sociológico. Entonces a continuación ya mis compañeros continúan con el tema de la exposición. En el concepto de derecho y moral de Carol Oliver Crona y el realismo jurídico es importante entender cómo la validez tiene una relación directa con la eficacia social. Es en este sentido donde los realistas consideran al juez como aquel que dice qué es el derecho y este enunciado tiene un alto componente escéptico al contenido o al concepto de derecho. Más si lo miramos desde el naturalismo, donde la validez de la norma es una cuestión moral, o desde el positivismo, donde la validez de la norma es una cuestión legal o formal. Aquí se desarrolla un fenómeno eminentemente político, y es ese actor político calificado el que los realistas lo consideran al juez, aquel que toma decisiones basadas en una interpretación, y a pesar de que el desarrollo de esa decisión está fundamentada, los realistas lo consideran un acto de poder y en sí mismo son escépticos a esa posición que sobrelleva el juez. Tenemos que entender que hay dos escuelas en el realismo jurídico importantes, la escuela norteamericana y la escuela escandinava. En ese sentido, Carol Ivecron hace parte de la escuela escandinava y él desarrolla una visión escéptica del derecho, en donde da un rol protagónico al poder como elemento fundamental de las decisiones del juez. Más allá de esto, él desarrolla teorías mucho más refinadas en donde su epistemología se centra en el lenguaje. Es así como el derecho es poder y los jueces
toman decisiones basadas en el poder. Pero para Carol Crona el derecho se analiza desde o como un lenguaje especializado en donde los enunciados jurídicos desarrollan fenómenos o efectos psicológicos sobre los individuos. Entonces podemos evidenciar dos elementos importantes entre el concepto de derecho y la moral, desarrollados desde el punto de vista del paradigma del realismo jurídico y mucho más específico en el pensamiento de Carol Crona, y es cómo en principio la relación de poder que ostenta el juez al tomar decisiones hace que en el paradigma haya un escepticismo hacia esas decisiones, pero también al manejarse un lenguaje jurídico especializado, pues se generan fenómenos y efectos psicológicos sobre las personas. Ahora bien, continuando con la exposición del tema, nos vamos a encontrar con los métodos de interpretación de la obra de Carl Oliver Crone. En este caso vamos a hablar de 5, empezando con el método gramatical o literal. Este método en sí habla sobre una cuestión que toma en sí unos aspectos más enfocados en la recolección de información. Es decir, la obra de él habla sobre en sí el realismo de el derecho, habla sobre la importancia de cómo la costumbre del hombre a través de las normas pueden fundamentar en sí una amplia eh, observación de circunstancias que hacen que podamos tener unos fenómenos jurídicos amplios a la hora de tocar el tema en cuanto a la literalidad de lo que quiso hablar el señor Carl. Entonces, ellos puramente hacen lo que es una recolección de hechos, una observación de esos hechos, análisis incluso, pero jamás hacen una valoración. Esto porque para este tipo de interpretación se busca ser un poco más flexible a la hora de intentar por lo menos buscarle algún tipo de sentido lógico a lo que es la condición del hombre y su función en cuanto a lo que se puede denominar como el deber ser, en cuanto a el derecho y la labor del juez, que es el que también se toca en este tema. Siguiendo con otro método, que será el sistémico, este es también un poco más flexible, pero también es muy textual. Y es, según el autor, la valoración de la norma que se hace por una entidad suprema, es decir, una entidad que vigila que este tipo de normas que la misma sociedad ha ido construyendo, pues no tengan ningún tipo pues, de alteración, entiéndase por alteración, que está el que dictamina el no es el ser, sino cómo debe ser. En este caso se habla de la norma, cómo debe ser y cómo tiene que tener una amplitud desde el marco de lo que es correctamente entendido como para la sociedad, la norma. Ya en cuanto al siguiente, que sería el teleológico, este es un poco más propositivo en cuanto a la obra de Oliver Cromb, es un poco más en la aplicación de las normas y los valores, esos intereses sociales que intervienen en un contexto jurídico y que hoy dan como eh, una especie de aclaración en lo que es esa íntima relación en lo que es el derecho y la sociedad. Es decir, la sociedad está buscando siempre un avance, un proceso de evolución y la norma, según la obra, habla sobre esta relación y cómo tiene que mantenerse esta relación para que no haya ningún tipo de alteración en cuanto al deber ser. Ahora, y pues ya para finalizar, lo que es un método de interpretación más histórico y incluso podemos en algún momento poderlos combinar con el genético.
se refiere también a lo que ha sido el camino que ha tenido la evolución de esta corriente filosófica. Podemos incluso hablar de la ontología y lo que fueron los sofistas griegos, que nuevamente empieza a tener relevancia hacia la Francia del siglo XIX y en Alemania en el siglo XX, donde pues empezó a haber una evolución más allá del continente, donde se puso a ver nuevas como tendencias en los Estados Unidos y pues en la obra de Carol Ivecon, que eso ya hace parte de la obra netamente escandinava. Desarrollando a partir de lo que fue la revuelta contra el formalismo, este formalismo que era un poquito más rigorista y que se había caracterizado como en sí una ciencia, la ciencia jurídica del siglo XVII, en este deber ser, en donde ahí empieza a evitarse o atacarse lo que podría denominarse como esa corriente ultrapositivista, que lo que iba desencadenando era en una cantidad de inconvenientes sociales, porque esa ultrapositivista o esa corriente evitaba que fuera más cambiante la sociedad y llegaba a ser un poco más retrógrado a la hora de aplicar eh, la filosofía de lo que es en este caso la filosofía del derecho y el realismo filosófico. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Les hablaré del sistema de normas según Oliver Crona. Las normas jurídicas se definen como ideas de acciones imaginarias, modelos de acción forjadas por la fantasía para ser cumplidas por personas. Por ejemplo, los jueces utilizan acciones imaginarias como modelos de conducta cuando surjan situaciones en la aplicación que se le dé a la ley. Para darles un ejemplo, puedo establecer una norma cuando me digo a mí mismo, debo realizar un paseo todos los días a una hora determinada. No lo hago por el hecho de imaginarme que todos los días a una hora determinada realizo un paseo. La norma influye en el proceder de las personas y tiene como propósito influir en sus acciones de una u otra manera. El legislador impone formas de comportamiento para cumplir con el propósito de las normas sobre aquellos que quieren influir, concibiendo imaginariamente un cuadro de la conducta deseada que aplica a quienes corresponden. Un ejemplo de esto es cuando un ladrón debe ser condenado por hurto y en esa forma la acción final es un proceso de hurto. En este caso la premisa compone un modo de comportarse que aparece frente al magistrado, la acción imaginaria prevista por la ley que sirve de modelo para su propia acción imaginada, cometiendo determinado delito, en este caso es el hurto. Propósito de la norma. Según Oliver Crona, el propósito efectivo de la norma jurídica resulta menguado por las técnicas de la creación legislativa, basada en conceptos tales como derecho, obligaciones y sus complementos. Esto, por tal motivo, algunas normas no tratan solo de acciones de las personas, ya que su única función es contribuir a la descripción de las situaciones en las cuales las acciones deseadas se producirán y a la descripción de estas acciones, y en una etapa posterior se debe identificar cómo se cumplen. Respecto al contenido de la norma, el contenido de una norma de derecho es la idea de una acción judicial imaginaria, en una situación imaginaria. Sin embargo, se debe tener muy claro que nunca una norma jurídica debe ser considerada aislada a otras normas, ya que su sentido surge con esta conexión. Un ejemplo de esto, como ya lo había dicho anteriormente, es según el ejemplo del ladrón. Esta norma no surge por el fallo, sino por su relación con muchas otras normas que entran en juego, como por ejemplo la del sindicado, su estado de lucidez y su motivación. En cuanto a lo anterior, pues podemos concluir que el fallo debe ser muy rico en detalles y sus otras normas deben conjurarse para hacer un cuadro completo de la situación y de la acción. Respecto al contenido, los legisladores no usan la forma narrativa al redactar las leyes, ya que su intención no es decirnos cuáles son las ideas de su mente, es imponer comportamientos a las personas. Con esto su propósito es exponer las acciones imaginarias. Por otro lado, Oliver Crona también define el concepto de forma imperativa de contenido de la norma. La forma imperativa para Oliver Crona se relaciona ampliamente con la tesis del derecho, que consiste en órdenes del Estado, y se mezcla con la teoría de que el derecho es la voluntad del Estado. Es así como se presentan órdenes como expresiones o signos externos de la voluntad
de los cuales reconocemos su contenido, con dos errores importantes, los cuales son: el primero concierne a la verdadera naturaleza de una orden y el segundo se refiere a la función del Estado en ese aspecto. Al esclarecerse estos dos puntos, se establecerá perfectamente el real significado de las normas jurídicas. También otro concepto muy importante que trata Olivier Crona es el concepto del orden. Una orden es la declaración o manifestación de la voluntad del que la imparte, está dirigida al intelecto del que la recibe a fin de informarlo del contenido de la voluntad de quien ordena. No toda orden es declaración de la voluntad. Un ejemplo de ello es cuando un hombre enciende un fósforo y al encenderlo uno supone que él va a prender un cigarrillo porque desea fumar, pero este gesto no ha sido hecho para informarnos de su intención. Una orden es un acto por el cual una persona persigue influir en la voluntad de otra. La orden como tal no contiene referencia alguna a valores y puede contener un contenido imaginativo e imperativo. Opera directamente sobre la voluntad y a tal fin el acto debe tener carácter sugestivo. Es por esta razón que se extienden dos teorías, una la que sostiene que la voluntad del Estado y la otra es la imperativa. Una norma jurídica no es una orden en sentido propio, es la confrontación de dos teorías. Entonces, según esto, el libro concluye que el Estado no da órdenes, ya que las normas son órdenes de alguna persona que pertenece al Estado. Por ello, el Estado como tal no puede impartir orden. Significa que el Estado pues es una organización. Pero toda organización descansa en un sistema de normas que operan prácticamente en un grupo de hombres. Esto debe haber ciertos cánones de la conducta más o menos conocidos dentro del grupo que influyan en la conducta de los miembros del grupo. Para abordar la expresión imperativa que denunció Olivier Crona, se requiere señalar las diferencias, entre las verdaderas órdenes y algunos imperativos independientes, que son aquellas que están reguladas y estandarizadas como las órdenes militares, que son formulaciones que fueron ya delegadas antiguamente. También pues se puede dar un ejemplo como los 10 mandamientos. Una verdadera orden no puede transcribirse en una oración expresando un juicio. Por ejemplo, la orden como tu desayuno no puede ser reemplazada por la oración como es indudable que debes comer tu desayuno. Otro ejemplo es la frase no robarás, siendo reemplazada por es indudable que no es robar, ya que la orden tiene que ser siempre muy, muy certera y debe tener también un tono de voz adecuado y debe influir cierta referencia de orden, no puede ser, digamos, cualquier frase suelta. Bueno, así damos por concluida nuestra exposición después de abordar todo lo relacionado con el paradigma del realismo de Carl Oliver Crona. Muchas gracias por su atención, doctor. Le deseo buena noche.